Imagínate que pudieras entender cómo piensan y actúan los ejecutivos de alto rendimiento para saber cómo crean impacto, cómo motivan, cómo lideran tantas misiones en condiciones estresantes. En Click Radio TV, entremos en la mente del ejecutivo para descubrir las claves del éxito profesional. Un programa original, creado y presentado por David Potvin, coach ejecutivo, experto en mejora de carreras, profesor de habilidades directivas y conferenciante. Hablaremos de las habilidades imprescindibles que debe tener el ejecutivo eficiente, de cómo desarrollar una mente de líder y de los pasos para integrar conductas más fluidas y productivas con el coaching profesional. Nos vemos pronto en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio y televisión para los ejecutivos de mente inquieta. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio y televisión para los ejecutivos de mente inquieta y para todos los profesionales que quieren entender cómo piensan y actúan los ejecutivos de éxito, porque al final no se trata solo de ser inteligentes, sino también de pensar y actuar con inteligencia. Entonces, mi nombre es David Potvin, soy coach ejecutivo y tengo el placer de presentar este nuevo programa en La Mente del Ejecutivo, en el cual nos juntamos cada martes con expertos de recursos humanos y de desarrollo personal y profesional para saber al final cómo desarrollar habilidades y actitudes eficientes que nos van a permitir llevar un día a día laboral más fluido. En el último programa hablamos de la habilidad de cómo gestionar los conflictos en la empresa para que al final todos sepamos cómo llevar también un día a día más sereno en la empresa. Hoy vamos a hablar precisamente de algo muy relacionado, es decir, de cómo generar un ambiente positivo en nuestro día a día laboral en la oficina. Hoy vamos a hablar entonces del clima laboral, cómo generar un ambiente fluido y positivo será nuestro tema de hoy. Para eso tengo el placer de estar acompañado con expertas, porque son solo mujeres hoy, con expertas en desarrollo personal y profesional. Entonces os voy a presentar sin ningún orden específico. Primero tenemos a Aurora García Alcalde. Buenos días. Hola, buenos días, David. Por fin he conseguido venir. Por fin estás conmigo. ¿Cómo estás? Entonces, tú te presentas, creo, como facilitadora de procesos de cambio y estás trabajando para crear empresas que enamoran, ¿verdad? Sí, que queda chulo eso, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Te cuento un poquito esto de las empresas que enamoran. Por favor. Porque además llama mucho la atención, es lo que tengo puesto ahí en el LinkedIn y a la gente le atrae, ¿no? Bueno, pues crear empresas que enamoran es hacer que cambien esa forma de trabajar, esa forma de pensar y al final esa forma de ser. Lo que impulso es que haya un cambio en las empresas, que transformen su cultura y que enamoren primero a sus trabajadores. Exacto. Es la mejor forma de que puedan atraer, seducir al talento y que lo puedan fidelizar. Ojo, que no retener. Perfecto. Entonces, partiendo de ahí, luego hay que enamorar a los clientes, a los proveedores, a los inversores y a la sociedad en general. Pero los primeros a los trabajadores. Genial. Pues gracias por estar aquí y por darnos gracias. estas pistas para hacer que los empleados sean los primeros enamorados de su empresa. Luego tenemos a María Ortigosa, mentora de comunicación laboral, experta también en el desarrollo de relaciones empáticas. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Igualmente. Y luego a mi derecha tengo a Beatriz Sanz, que es la cofundadora de Expo Coaching, la mayor feria de coaching profesional en España. También mentora, coach ejecutiva y de equipos y también speaker motivacional, actriz, etcétera. ¿Cómo estás? Pues encantada. Y con mi voz, como veis, un poquito así floja, pero bueno, estoy tanto comunicar. Exacto. Vale. Muchas gracias por la invitación, David. A ti por estar aquí. Entonces, para poner un poco de contexto sobre el tema que vamos a tratar hoy, al final nos pasamos una gran parte de nuestra vida trabajando, ¿verdad? Por eso, al final más vale que lo pasemos en un ambiente en el cual estemos cómodos, si no, obviamente llegará un momento que nos dará una cierta pereza ir a trabajar o incluso frustración o incluso estrés a la hora de tener que colaborar con compañeros de trabajo. Una reflexión que me gustaría presentaros es que hay esta sensación de que cuando las cosas van bien en la empresa, cuando los objetivos están alcanzados, parece
quizás más fácil tener un ambiente positivo, como si al final la felicidad estuviera relacionada con el éxito. Pero también hay una frase de Albert Schweitzer, que fue médico y filósofo, que dijo: el éxito no es la clave de la felicidad, sino que es la felicidad que es la clave del éxito. Entonces, eso significaría que no es que necesitamos buenos resultados para sentirnos bien, sino que necesitamos sentirnos bien para conseguir buenos resultados. Entonces, la primera pregunta que me gustaría haceros es: ¿qué relación hacéis vosotras entre el clima laboral y los resultados de equipo? ¿Quién quiere empezar? Venga, Beatriz, para que tú Vale, des ahí la voz. Así yo que estoy aquí calladita viendo a ver si yo no soy la primera y voy recuperando. Vale, así te dejamos un poco. La felicidad es una buena pregunta, David, porque al final yo creo que todo tiene que ver. O sea, yo creo que al final las empresas son unos tejidos, ¿no?, que hay que urdir muy bien para que se puedan conseguir resultados. Pero efectivamente, y lo hablábamos antes, que empezara el programa, tenemos que focalizar toda nuestra atención en la persona. Cuando una persona está bien, está a gusto, se siente valorada, se siente querida, se siente respetada, está haciendo lo que realmente o su talento le está indicando que es lo mejor para aportar también a la empresa y aportarse a sí mismo, pues empieza a surgir esa magia, ¿no? Esa magia empresarial que parece como que es muy complicado, pero si empezáramos todos a trabajar desde esos valores, desde esos principios de la empresa, los resultados cambiarían. Claro. Lo que pasa es que lo hacemos al revés, ¿no? Queremos llegar a unos resultados quizá sin tener en consideración a la persona como un 360, es decir, con qué viene a esa empresa, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, qué es, le decía antes Aurora, esa fidelización de talento, cómo se puede al final llevar a cabo. Exacto. Si al final no pedimos mucho, si os dais cuenta, y pedimos prácticamente lo mismo, y es que nos cuiden, como digo, que nos den el valor que realmente merecemos, que aportemos también el valor que traemos cada uno, que es ese talento y esa habilidad, ¿no? Para hacer que los resultados, al fin y al cabo, crezcan. O sea, centrarnos primero en la atención al empleado, entonces, Es que al conocimiento y la... Sin eso es imposible. Y es cierto que hoy en día las empresas están tomando cada vez más conciencia de esto. Es decir, que sí que tenemos un despertar bastante global y esto, la humanización está cada vez más en boga. Claro. Y yo entiendo que la multinacional quizá tenga más recursos que las pymes. Y ahora sí que lanzo ahí un poco como qué podemos hacer, ¿no?, para que esas pymes, sobre todo las empresas familiares, pongan en práctica todo esto, porque en el fondo no es que sean las más necesitadas, pero sí que son las grandes olvidadas, ¿no? Porque hay bueno, unas estructuras muy herméticas y bastante difíciles, ¿no? Claro, exacto. Y también puede ayudar el hecho de tomar conciencia que la humanización de la empresa pues va a traer más rentabilidad al final detrás. Entonces eso puede motivar a las empresas a también invertir en el clima laboral, digamos. María. Sí, pues yo me encanta lo que acabas de decir porque comparto absolutamente todo y también, bueno, simplemente decir que creo que cuando todos hemos visto empresas o tiendas en las que los empleados se relacionan bien los unos con los otros, se nota un bienestar personal, una cierta complicidad, una armonía, entonces eso genera ese estado de felicidad que a lo mejor es un poco intangible, pero todos lo sentimos, hace que los clientes también quieran trabajar con ese tipo de personas, de trabajadores, de gente comprometida, que se lo pasa bien. Entonces puede sonar a lo mejor un poco así más banal quizás, pero realmente yo creo que eso está totalmente relacionado y está relacionado con la productividad, con el rendimiento y luego con tener clientes felices y empleados felices. Así que todo creo que se cierra, claro, es un círculo. Virtuoso. Sí. Muy bien. Bueno, yo recogiendo lo de María y lo de Beatriz, a mí me parece que hay que saber bailar un vals y un vals se tiene que bailar entre dos personas, ¿no? Y no se puede bailar un vals si solo hay una persona, ¿no? Pues para mí es esto la felicidad y la productividad. Yo lo llamo felitividad. Entonces, yo soy una enamorada de crear conceptos nuevos. Ya lo sé. Entonces, no me gusta hablar solo de productividad ni me gusta hablar solo de felicidad, salvo que sea entrenamiento por separado para que luego bailen juntos. Entonces, desde ahí yo creo que hay que hacer un baile perfecto y una unión entre, oye, aquí no nos vamos de otro lado, pero las empresas lo primero tienen que ser productivas y rentables, si no mueren.
Ese es el primer objetivo de la Su empresa, objetivo final, pero por el propio obvio. bienestar del trabajador. Claro. Entonces, no nos olvidemos que hablar de felicidad del trabajador es que tiene que ser fuera de ser productivo. Totalmente. No. El primer objetivo de la empresa tiene que ser productivo, ser rentable. Y ya que tenemos ese objetivo, que no lo podemos remediar, ¿cómo lo hacemos de forma divertida? Que lo hagamos juntos, que estemos mucho más a gusto juntos. Pero no puede ser contrario. Claro. Si una empresa no es productiva, se cerrará. Claro. Y la felicidad de los trabajadores, ¿dónde queda? Por muy felices que sean. Entonces, vamos a ver si aprendemos a bailar juntos. Muy bien. bien. Me encanta. Es que hay que bailar, efectivamente. Y yo creo que un poco que estoy absolutamente de acuerdo con las dos, contigo también, David. Gracias. Pero que realmente hay demasiada seriedad de las cosas que no tienen que ser tan serias. Es decir, Ajá. parece como que traemos esas creencias de... ya ha cambiado mucho, ¿vale? La manera de vestir, pero yo voy un poco al tema gris, serio, porque tú entras al trabajo y tienes que ponerte ya la careta de entro a trabajar y tengo que estar aquí en mi... Que todavía hay muchas así, ¿eh? Sí, sí, tengo que estar sí. en mi puesto de trabajo y no puedo mirar al otro ni sonreírle ni hacer una broma porque claro, que van a Sí. pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y está demostrado que la risa, ya sabemos lo que ocasiona. Y la diversión, el juego, hace que aprendamos de una manera diferente Claro, y mejor, ¿no? totalmente, Exacto. totalmente. A veces puede ser precisamente este miedo de que si yo paro de ser tan gris, pues voy a bajar en fíjate. productividad. Entonces, Claro. esta asociación a seriedad y Sí. rentabilidad. Antes de empezar a ver concretamente lo que tendríamos que hacer para crear este clima positivo, fluido, empezamos por las cosas que no deberíamos hacer. Para vosotras, ¿cuáles son los errores típicos que pueden cometer los líderes de equipo y que no ayuda, digamos, a fomentar un buen ambiente? Bueno, yo diría el primero, cambiar el trabajar bajo presión por trabajar bajo pasión. Ajá, depresión a Así que pasión. eso es. Yo le diría primero eso. Muy bien, Pues muy sí. bien. Añadimos más. Venga, yo en segundo lugar pondría... has dicho que qué cambiaría. Sí, ¿qué cambiaría? ¿Cuáles Pues, son los errores que solemos ver y sí. que no ayudan a crear este Pues ambiente fundamental, Ujú. el que el líder diga una cosa y haga otra. La incoherencia. A ver los Coherencia, hilos. positivo? La falta de alineamiento. Absolutamente, es decir, estás dando una imagen, estás dando ahí Claro. a entender que tú haces las cosas y luego, de ejemplo, nada. O sea, luego te metes en el despacho y que no me molesten y que no pase nada y que los restos hagan el trabajo, porque ¿no? Entonces en esa desunión también yo creo que hay un error, ¿no? Ujú. Y hay muchos líderes que no se dan cuenta que es el éxito del equipo, el poderse poner al servicio, ¿no? De ese equipo. Sí. Entonces, bueno, entre desunión, yo haría un mix. Desunión, incoherencia y egocentrismo. Vale, los tres. Ahí. Por ejemplo. Si no pega, para cuando pegue. Vale, perfecto. Seguro que alguna sale. ¿Tú Pues- tienes en mente otro Sí, yo coincido con patrón? vosotras. ¿Sí? O sea, la coherencia me parece casi lo más principal y primordial, porque esa referencia que tiene que tener, o sea, que tienen que tener los empleados mirando al líder, viendo la motivación que tiene, el compromiso con lo que hace, con los proyectos, eso ya da ejemplo y creo que se contagia de forma automática. Y también creo que es muy necesario el tipo de comunicación que el jefe fomente dentro de ese equipo y que se establezca una confianza. Cuando no la hay y no hay la suficiente comunicación vertical y horizontal, entonces ahí entramos en problemas. Entonces yo añadiría la comunicación vertical en La este caso. comunicación, Y para la crear esta confianza. Sí. Vale, perfecto, gracias. Tenemos ahora en conexión también a Manu Romero, que es el fundador de Departamento de Felicidad, una consultora de experiencia del empleado y que está también con este objetivo de generar felicidad en el trabajo. Manu, ¿estás con nosotros? Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, justo ayer llegaba también de nuestras grabaciones por allí por Click Radio, del programa Empresas Felices, Muy y bien. me encanta el tema que estáis tratando hoy, la verdad Claro. que es un tema que da para hablar mucho, ¿no? Ya me Y sí imagino, para ti, Sí. porque es tu pasión y tu trabajo a la vez. Entonces, por eso te quería tener aquí en conexión con nosotros. Te quería preguntar también, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones así nos podrías dar y podrías dar sobre todo a las empresas para poder ayudarlas a fomentar este clima laboral positivo y eficiente? Pues mira, entonces, Aquí yo creo que seguramente ya lo habéis hablado, ¿no? Pero al final
esto de la felicidad es algo que es muy subjetivo para cada persona, ¿no? Totalmente. Al final la clave está en escuchar a tu empresa, a tus empleados, qué es lo que les gusta hacer, cómo les gusta hacerlo, qué valores tienen, cómo funciona la empresa, y a partir de ahí buscar un poco el match entre esas personas y la compañía, ¿no? Ahí está la clave. Yo diría que es escuchar, ¿no? Es primero escucha y a partir de ahí diseña una estrategia, ¿no? Vale. Hablabais también de la parte del liderazgo, es clave en cualquier compañía, ¿no? Que las personas que están como líderes sean gente cercana, humanos, ¿no? Personas, no que tengan que verlo como jefes alejados del resto de la compañía, sino que sean personas iguales porque lo son, ¿no? Y al final había un concepto que hablabais antes también, y era que esto de la felicidad está genial, pero al final la empresa tiene un objetivo, ¿no? Que es ganar dinero y subsistir, porque si no ninguno de nosotros estaría dentro de las compañías. Entonces, en este sentido, siempre cuando hablamos de felicidad, de experiencia del empleado, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una total alineación entre personas, las estrategias que desarrollamos desde personas y las necesidades que tienen desde negocio, ¿no? Entonces, por un lado, escuchar, entender qué necesidades tienen los empleados, pero por otro lado, escuchar también a negocio, ver qué necesidades tienen, y al final el papel que jugamos desde personas es crear esa conexión. Vale, ok. Muy bien. Entonces tú básicamente, tu manera de trabajar con las empresas es precisamente, como dices, de crear, desarrollar estrategias, más que de implementar acciones concretas. Sí, exactamente. Al final es primero conocer la empresa, ver cómo funciona, qué objetivos tiene el negocio, cómo están las personas en la base, en mandos intermedios, porque al final también es verdad que dentro de las compañías tú te encuentras que en función del perfil que cubre cada persona viven una experiencia totalmente distinta, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no vive la misma experiencia una persona que está como técnica del departamento de marketing que una persona que es la responsable de la división de negocio X dentro de la compañía, que tiene un equipo a su cargo de más de 60 personas, ¿no? Sí. Al final la experiencia que viven ellos son totalmente distintas, entonces es importante escuchar a tus empleados y personalizar la experiencia para cada uno de los perfiles. Es lógico que no puedes personalizarla para los 3.000 empleados que pueda haber dentro de una compañía, en el caso de una empresa grande, pero sí que puedes ver una serie de perfiles que tienen unas circunstancias comunes y unos objetivos comunes a los cuales les puedes ofrecer herramientas para facilitarlo, ¿no? Exacto. Y ahí está un poco la clave, en crear estrategias personalizadas para cada empresa. El copiar y pegar no sirve, no funciona. Y has podido ver una relación muy clara entre precisamente la felicidad que de alguna manera estás midiendo, ¿no? Con resultados. Sí, totalmente. Al final, y lo comentabais antes también, habíais nombrado la productividad, ¿no? Que al final es el índice o el KPI que más se habla cuando hablamos de empresa y qué retorno tiene de trabajar con las personas, ¿no? Pero no solo eso. Fíjate que si nos vamos a ver todos los beneficios que tienen, por un lado estaría lo que ganamos, ¿no? Pues eso, compromiso, productividad, ventas, mejor calificaciones de clientes por un mejor servicio, lo nombrabais también antes. Pero por otro lado, muchas veces nos olvidamos el gran ahorro que tenemos, ¿no? Fíjate que cuando tenemos empleados felices, reducimos rotación, reducimos absentismo, el presentismo, las bajas laborales. Para las personas que estamos en este mundo de las personas, cuando calculamos los costes, de hecho, algunos de mis clientes me lo dicen, no, oye, si bajamos un 1% la rotación de personal, empezamos a trabajar mañana. Los costes en una empresa pequeñas son altos, pero una empresa por ponerte un ejemplo, de más de 200 empleados, el coste de la rotación se multiplica por las 200 personas y puede ser muy, 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 muy elevado, ¿no? Entonces ya no solo lo que ganas, sino lo que dejas de perder. Totalmente. Que sí, que hay que tomar en cuenta las dos cosas. Manu, si queremos saber más de ti y de lo que aportas a las empresas, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, David, tú lo sabes bien, estamos Yo ya lo sé. Tenemos el programa de Empresas Felices, también en Click Radio Televisión, donde compartimos experiencias como lo hacéis vosotros. Tenemos la página de empresa departamentodefelicidad.com, donde trabajamos con nuestros clientes. Y luego a mí me gusta mucho compartir y tengo el blog felicidadineltrabajo.es, donde comparto muchísimas guías, posts acerca de la felicidad y la experiencia del empleado. Así que por ahí estamos. Y lógicamente ahí en LinkedIn, por ahí también estamos, y me podéis encontrar también. Genial. Muy bien. Pues muchas gracias, Manu, por tu intervención y te digo hasta pronto, ¿vale? Hasta pronto. Un abrazo para todos los de la mesa. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Muy bien. Entonces, siguiendo con ese mismo tema, os quería hacer otra pregunta. Según vosotras, ¿cuáles son las habilidades que cada uno debería al final tener o desarrollar para ayudar a crear este ambiente laboral? Porque hay una parte también que viene de cada uno, ¿no? Cada uno tiene que sembrar para crear este clima positivo. Muy interesante, como todas las preguntas que haces. ¿Te gustan mis preguntas? Me encantan. Entonces, me ha tocado. Claro, como no, te ha hablar. gustado la pregunta, eres la primera por Yo más contestar. que decir, porque podíamos aquí estar nombrando habilidades, imaginaros, hasta que acabara el programa y mucho Sí, más. Y tengo más preguntas. Y tienes más preguntas interesantes, Seguro. por eso. Pero creo que al final es importante que cada uno sepamos esas capacidades que tenemos más desarrolladas que otras. Y sobre todo, lo que estaba también diciendo Manu, que no solamente es una sensación de uno mismo, sino qué podemos aportar para ese proyecto, para ese negocio o para el equipo en el que formamos parte, ¿no? Creo en la diversidad, es decir, al final lo importante es que ese equipo sea lo más diverso posible y que las capacidades, aunque coincidan muchos, pero que sea también diferente, ¿no? En ese aspecto. Sí. Entonces, por aportar capacidades, pues de liderazgo, comunicativas, de empatía, las que ya conocemos, todas las skills, ¿no? Todas las soft skills. Sí. Y yo creo que algo es importantísimo que para mí es la base de todo, que es al final la confianza, que hay que trabajarse, eso sí, Totalmente. como capacidad, como habilidad y como primera norma en cualquier sitio que se preste a tener un vínculo, ¿no? con equipos o con líderes, ¿no? Totalmente. Eso es, yo creo, Muy el bien. desarrollarlo lo máximo posible. Hasta aquí puedo leer, como Mayra Gómez. ¿Queréis reaccionar sobre Sí, claro. este tema? Habla, María. Venga, pues yo estoy de acuerdo con el tema de la confianza, me parece esencial y ligado a eso, ya has comentado todas las habilidades sociales, pero sobre todo la empatía. En una empresa como en otros ámbitos, pues surgen diferencias, surgen, bueno, pues opiniones contrarias y tal, y esto enriquece mucho cualquier proyecto, cualquier departamento. Y cuando surge a lo mejor alguna tensión y tal, que imagino que ya hablaríais la semana pasada, pero en estos casos el hecho de tener una empatía entre compañeros, ese compañerismo, incluso con el jefe, todo eso va a fomentar que luego el entendimiento sea aún mayor, a pesar de las diferencias. Claro. Y creo que esto puede enriquecer y favorecer que se lleguen a acuerdos. Sin embargo, sin esa empatía, que a lo mejor se puede fomentar más en charlas informales, en eventos de team building, sin eso creo que igual se queda un poco coja y puede haber tensiones que uno no verbaliza y puede generar en mal ambiente laboral. Y creo que podemos fomentar eso de forma Claro. fácil y muy efectiva. Claro, tener la empatía como base al final, porque Sí. así cuando sale una tensión ya Exacto. más Me la ha fácil. robado, la puedo pegar. Ay, Ay, tengo vaya más María. preguntas para ti. No, que te Ya voy vamos a contestar. dirección y que lo solucionen. Te voy a contestar, que mira, la confianza es el valor de los valores. Yo que estoy certificada en valores y Iván es la herramienta que llevo a todas partes, la confianza es algo con la que no participamos ni dejo que elijan, porque con la confianza no se juega. Entonces, Exactamente. mientras forma parte del juego. Es verdad. Y luego lo que iba a decir, lo de la empatía. Y yo hablo de la empatía desde el sentido de vamos a mirar al de al lado como un ser humano, ¿no? Como lo que somos nosotros, y desde ahí tenemos mucho en común. Porque todos los humanos tenemos las emociones, todos sentimos, aunque lo ocultemos, pero todos tenemos esas emociones. Y todos tenemos una cosa, que estamos a lo largo de un camino y somos el fruto de lo que hemos vivido en el pasado y de lo que estamos viviendo en estos momentos. Y ese balance entre los miedos que tenemos con el futuro y los retos que tenemos con el futuro, ¿no? Entonces, visto desde ahí, que no juzguemos a nadie ni supongamos nada de nadie si no entendemos o no conocemos estas cosas, ¿no? Claro, o sea, Desde ahí tener- la Totalmente de empatía. acuerdo. y me gusta lo que has dicho, es ver la persona como una persona humana. O sea, parece sencillo, pero a veces cuando hay tensiones o conflictos, yo veo en mis sesiones, a veces pregunto, ¿qué tipo de relación tienes con esta persona? Exacto. Y muchas veces es muy profesional y ya está. Entonces eso significa que Claro. puede faltar precisamente Entonces- esta humanidad en la relación. Ahora, por parte de la empresa, según vosotras, ¿qué podría, incluso debería, hacer la empresa para ayudar también a fomentar este ambiente positivo? O sea, Manu ha hablado de estrategias, pero tenéis algunas acciones, seguro que os vienen muchas en la cabeza que habéis hecho.
¿Puedo ser yo la ladrona, la que Venga, robé hoy a empezamos ellas? contigo esta vez. Así nadie te la roba. La idea. Yo lo que digo siempre que tú comentabas antes, Beatriz, que las grandes empresas tienen recursos para poder fomentar cambios y esas transformaciones culturales, a lo mejor las pymes no, pero yo creo que los cambios siempre deben de comenzar por algo que es gratis, ¿no? Y de ahí parte la comunicación. Y de parte de los líderes tienen que empezar con 3 palabras mágicas que siempre digo yo, que es el gracias, el reconocimiento y el perdón cuando se equivocan, desde la humildad. Y fomentar esa comunicación en toda la empresa, que yo llamo una comunicación H, que es la que impulsa una energía brutal que contagia a todos. Y la comunicación H es una comunicación humana, una comunicación honesta, desde la sinceridad, una comunicación humilde, dejando los egos, por Dios, fuera, y que abrazar a esa humildad, que no quiere decir compasiva, sino, oye, me he equivocado, ¿no? Una comunicación humorística, metamos el humor, por favor, en las comunicaciones a la hora de hablar. Sí. Y, por supuesto, una comunicación holística. Y eso es, no nos vamos a llevar solo bien con el de al lado, sino vamos a hacer que esto se contagie en toda la empresa, que sea de forma global y holística. Qué bueno. Ahí lo dejo. Jolín, casi nada, ¿eh? Aurora con H, a partir de ahora. Te ponemos un Has H. resumido. Pues nada, ya nos vamos. Ya está, ya lo has dicho todo. Pero tenemos a otra persona ahora en conexión por teléfono, Ramón Fauría, que es mentalista, conferenciante transformacional y coach empresarial, también autor, que nos va también a aportar su punto de vista y también desde la expertise de neurociencia que tiene para indicarnos un poco cómo podríamos entrenar nuestra mente para crear también un ambiente más fluido en las empresas. Ramón, ¿estás con nosotros? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Hola, Ramón. ¿Cómo estás? Hola ¿Bien? a todos. Hola. Bien. No sé si nos has escuchado, me gustaría que nos explicaras también desde tu experiencia cómo crees que las empresas podrían minimizar, digamos, tensiones y generar ambientes positivos y constructivos. Ya voy directamente con la pregunta, Ramón. Sí, de hecho una de las bases sobre la que trabajo es la mente, la gestión en especial de los pensamientos. Prácticamente creo que lo marcan todo o gran parte, ¿no? Y en esta temática de clima laboral solemos poner el hincapié en la empresa o en el empleado. Yo creo que es un trabajo conjunto de los dos. Si no están los dos, difícilmente podamos optimizar resultados, progreso, bienestar. Sí. Y creo que cada uno juega un papel bastante determinante en ese clima laboral que todo el mundo quiere conseguir. Uh-huh. ¿Y qué recomendaciones tú darías tanto a la parte de los empleados, a los profesionales que llevan equipos y que incluso que van a su oficina cada día y que quieren para desarrollar este ambiente positivo, y también por parte de la empresa? Sí, desde el lado de la empresa haría énfasis en la selección, que el filtro se acorde con el propósito, la misión y los valores, porque si no hay alineación desde la esencia, ya surgen problemas en un momento u otro. También está otro ámbito que es el entorno. El entorno, siempre digo que tiene también comunicación no verbal, ¿no? Que se han alineado con esa idea o esa propuesta y que pues también contribuye al bienestar de los empleados y de quien trabaja allí. Y luego también relacional. Ámbitos de reconocimiento, conciliación, formación, aportación social y sobre todo, como comentabais ahora recientemente, pues una comunicación muy holística e integral, ¿no? Igual con el líder. Y por lo que respecta al empleado, pues creo que entran mucho de lleno los soft skills, las habilidades blandas y sobre todo un elemento que es esencial para mí, que es la mentalidad. Ser capaces de más que ser reactivos, ser proactivos, más que resignarnos, pues aceptar, y desde ahí pues qué podemos hacer, contraponer alegría con pesadumbre y sobre todo en muchos casos que me encuentro en empresas, priorizar soluciones a problemas más que problemas a soluciones, ¿no? Así como también más que protestas, hacer propuestas. Cambia mucho la configuración de
del clima, porque Claro. al fin y al cabo, como te comento, pues como apasionado que soy de la gestión del pensamiento, Ujú. cambia muchísimo el resultado y el rendimiento en función de qué mentalidad y cómo pensamos. Exacto, sí, totalmente. Y además estos tres pasos, digamos, los tres criterios que has mencionado, la proactividad, la aceptación y el foco en solución, eso crea directamente al final un incremento de positivismo detrás. Sí, y ciertamente como comentabais hace poco, ¿no? Más que escuchar, comprender, ir más allá de lo que se dice, Sí. que comunican verbalmente, también saber comunicar. En muchos casos hay ciertas limitaciones a la hora de sostener comunicaciones funcionales y lideradoras. En muchos casos vemos que cuando hay que comunicar en equipos, aunque podamos tener ciertos recursos y herramientas, podemos irnos al conflicto o lo que llamamos esa armonía artificial, que no voy a decir nada porque como que hay buen ambiente, pues ya me callo y así seguimos. Pero en realidad hay que afrontar esas conversaciones. Totalmente. Entonces hay muchas técnicas y muchos recursos que nos permiten llegar a esas comunicaciones solucionadoras, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, el poder de la palabra. Utilizando una palabra u otra, puedes derivar hacia el conflicto, hacia una conversación que sea solucionadora. En vez de utilizar el por qué, pues cuál es el motivo, porque siempre cuando utilizamos el por qué nos ponemos a la defensiva, por ejemplo. El me gustaría, en vez de decir no me gusta qué. Exacto. Y sobre todo un buen feedback. Sí. Porque puede marcar mucho las diferencias, ¿no? Entre que te vayas pues comprometido, motivado y aportando al fin y al cabo buen clima laboral a los demás, a lo contrario, ¿no? Desmotivado, desconectado. Totalmente. Etcétera. Sí, un buen feedback que obviamente positivo, pero que también puede ser también un feedback negativo, dicho de una buena forma para que precisamente haya transparencia y mejora, ¿no? Bueno, de hecho, aquí las opciones son claras. Puedes decir, oye, eres muy malo, o esto que has hecho, el trabajo es inútil o es muy malo, lo cual afecta mucho a la autoestima. Claro. Y no hay ningún aporte de aprendizaje No hay o solución. capacitación. Exactamente. En cambio, podemos decir, oye, ¿qué piensas de tu trabajo? ¿Cuál era el propósito del trabajo? ¿En qué medida lo has conseguido? Y ahí sí que hay pues un gran aporte de aprendizaje, capacitas a la otra persona y se va de tu despacho con otro talante, Claro. que al fin y al cabo hablamos mucho de muchos temas, pero la clave en muchos casos es el estado anímico. Pensar que el estado de ánimo determina el 50% de la eficacia laboral. Si somos capaces también de gestionarlo, tenemos mucho ganado y tiene un efecto clarísimo en la cuenta de resultado de las empresas. Claro, sí, muy bien. Perfecto, muy interesante. Ramón, ¿dónde te podemos encontrar si queremos saber aún más de ti? Pues mira, estoy a disposición en mi página web, ramonfauria.com, y también estoy muy activo en LinkedIn. Vale. LinkedIn, Instagram y Twitter. Vale, y bueno, perfecto. Y en el libro de los poderes que publiqué pues hace un tiempo, comento mucho sobre estas temáticas. Perfecto. Y bueno, y mi experiencia en ese ámbito. Muy bien. Genial. Pues muchas gracias, Ramón, por tu aportación y estamos en contacto, ¿vale? Perfecto, nada, sí, un placer. Igualmente. Buen día y buenos pensamientos, que digo. Cuidaremos Un nuestros abrazo. pensamientos. abrazo. Gracias, Adiós. hasta luego. Muy bien, entonces, retomando y siguiendo un poco lo que decíamos, hablábamos de lo que podría hacer la empresa, ¿no? Al final, cuando puede haber tensiones o conflictos. También hay una pregunta que os quería hacer, porque precisamente cuando hay personas más negativas o que se quejan de manera bastante regular, ¿qué pensáis en cuanto a la involucración que debería tener la empresa para evitar precisamente que estas quejas pues acaben afectando el ambiente? Porque a veces la empresa es como esto mejor lo resuelven entre ellos, o ¿cuál es vuestro punto de vista sobre eso?
Pues me parece muy interesante el tema. Porque Otra más, ¿ves? Otra más. Ya te lo he dicho, David. Siempre, Esta gente sales. es un pleno. Pues el tema de la queja o del mal ambiente, creo que la implicación debe ser a nivel global, tanto de empleado como de líderes, jefes de grupo, porque más que separar por roles, yo lo veo como algo, bueno, a nivel de ser humano. O sea, que cada uno tome conciencia de qué está aportando con sus comentarios al grupo, al equipo, con su conversación. Ese aporte fomenta la queja y otro contesta en ese sentido, pero sin tener esa actitud que decía Ramón positiva de, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Sino que creo que hay en España al menos mucha cultura de quedarse en la queja y no se soluciona nada, pero pasan los segundos y los minutos de vida y de productividad y eso no se está aprovechando de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido, yo lo vería a nivel global, con cursos a lo mejor de formación donde se preste atención al tema de la asertividad y a tomar un poquito de más conciencia de a dónde llevan mis comentarios y qué aporto yo al grupo, para que se fomente esa comprensión de uno mismo y también de las consecuencias que aporta cada comentario. Claro. Y llevarlo a un entusiasmo y a una energía más positiva que al final se va a contagiar igual que la negativa, pero queremos lo positivo, así que creo que por ahí van los tiros. Vale, entonces sería como dar al final que la empresa proporcione a los profesionales las herramientas para que ellos al final puedan evitar o gestionar las quejas y los conflictos. Sí. Sí. Es apasionante la respuesta. De verdad, mira, me quedo hasta así, ¿no? Estás apasionada hoy. Sí, mirándola. Toda esa pasión. Pero me parece increíble. Yo creo que al final es algo que también hay que entender que cada uno trae mucha experiencia, mucha creencia, mucha limitación, mucha historia de atrás. Y bueno, quizá esa repetición de patrones es lo que tendemos a hacer todos cuando, por ejemplo, cambiamos de trabajo o cuando nos ponen en otro lugar que ya tenemos una experiencia previa y parece como que tenemos que repetir lo mismo. Es decir, que también es una elección el tema emocional, ¿no? Es decir, o me quedo, como decías, en lo positivo o en lo negativo. Al nivel empresarial yo creo que se pueden hacer muchas acciones formativas, como bien decía María, pero yo creo que al final tiene que haber lo que hemos hablado y lo que hemos dicho en todo momento, que es la escucha más incondicional, que tiene que ver con si esta persona está teniendo un conflicto interno, porque las personas que se quejan, las personas que vienen con ese ímpetu y son las boicotadoras de todo, es porque tienen un pasado, tienen algo que solucionar, no es porque ellos, y sobre todo, como decía Ramón, relacionado con la autoestima de esa persona. Esas inseguridades, esos miedos salen al final en palabras, ¿no? En palabras, en un lenguaje que es muy derrotista, ¿no? Y lo que intenta no es hacer daño al otro, sino que se está haciendo daño a sí mismo. Es decir, eso sería para otro programa, ¿no? Pero al final sí que creo que en ese sentido, aparte de las formaciones, aparte de lo que se pueda ofrecer en la empresa, las personas que las forman tienen que tener claro que ante alguien así no es esa persona la que está hablando, sino está hablando todas las circunstancias que le rodean y todo lo mejor con lo que viene, ¿no? Ahí está la empatía real. Sí. Si esa persona está tratando o está haciendo lo que está haciendo, está diciendo lo que está haciendo y va de víctima o va de... Quizá haya que profundizar desde una manera mucho más sensible y cariñosa, ¿no? Sí, y ayudarle al final a tomar conciencia de por qué actúa de esta manera. Exactamente. ¿Vale? Para poder desbloquear la cosa. Para eso estamos los coaches de España. No quita la boca. No lo podía decir mejor. No sé yo. Yo añadiría que al final es como decía Ramón, que no es lo que nos pasa, sino lo que nos contamos. Y ese es el tema, los pensamientos, ¿no? Yo os voy a dejar una pildorita de estas mías que me ha pasado en una empresa, ¿no? Yo cuando voy a las empresas, como facilitadora y acompañante de los procesos de desarrollo, ellos son los que crean sus iniciativas para mejorar el clima laboral y todo esto. Yo facilito, pero nunca digo qué tienen que hacer. Y en Barcelona, precisamente, David, pues una de las empresas, uno de los equipos, crearon el café humano. Entonces los líderes se comprometieron a agendar una vez a la semana por lo menos un café humano con alguien de sus equipos. Vale. En ese café humano no se podía hablar de trabajo. Prohibido. Se tenía que hablar de cómo estás, tienes hijos o cómo te va la vida o qué momento de vida estás viviendo, ¿no? Esto se ha empezado a llevar a cabo, el café humano, entre compañeros también, y es muy diferente decir, ¿tomamos café o tomamos un café humano? Donde
te preguntan cosas personales. Que cuando Bueno. yo fui, era la pregunta que yo les hacía, digo, que estaban inmersos todos en la queja igual, ¿no? Digo, me da igual, me digo todo lo que decís. Coger una foto, ¿qué tal? Que simplemente os quiero preguntar una cosa, ¿en qué momento de la vida estáis? Y esto les hizo, de repente, cambiar el foco de la queja en el que estaban a, ostras, ¿me preguntas por mí? Sí, y lo demás no me importa. Esto es el café humano, ¿no? Y esto ha cambiado muchísimo el compañerismo entre ellos, ya no digo los líderes, que empezaron los líderes, pero entre los compañeros ya me dicen, es que no, o sea, yo no conocía a mi compañero, llevo no sé cuántos años ahí con él, o no, casi no nos hablábamos. Esto es gratis, café humano. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Y no es una iniciativa, no la he inventado yo, vamos, que es una iniciativa de un equipo. Fíjate, quizás lo más fácil a veces que es simplemente una conversación de tú a tú un poquito más informal, lo que puede generar a nivel tangible e intangible es incalculable. Y parece que lo fácil lo hacemos difícil cuando en realidad ese rol que parece que tenemos que estar con más miedos o tensos en el trabajo se diluye. O sea, y bueno, yo creo que ese es el objetivo final, me ha encantado. Sobre todo, es estupendo, copiamos. Yo lo voy copiando y a todos los equipos que estoy haciendo de todas las empresas, lo digo como ejemplo, porque me parece que no es cuestión de dinero ni de tiempos, ¿no? Es cuestión de 15 minutos. Sí, Y en un conflicto y en una queja, en vez de decir, ¿pero por qué lo has hecho? Es, mira, perdona, vamos a tomar un café. Oye, Un ¿qué café tal tu humano. ¿Qué tal? madre? ¿Qué tal tu Está hijo? ¿Qué tal? Y dice, perdona, que estábamos en otro lado. claro. Sí, pues salte de ese lado y vamos a hablar desde otro, ¿no? Sí. Y quizá yo creo que esto también es tan interesante porque nos estamos metiendo tanto en el mundo tecnológico, ¿no? Que nos estamos apartando de lo que ya sabemos que está ocurriendo, que es eso que estamos con el móvil más tiempo que con la persona que tenemos al lado, ¿no? O sea, ya no es porque esto se haya venido haciendo hace tiempo, sino que la tecnología la tenemos que empezar a usar mejor para podernos ofrecer a nosotros el permiso de lo que nos ofrece y sobre todo de no perdernos lo mejor que es al otro que tengo al lado, ¿no? Claro. Es como que vamos por la calle, vamos a las empresas, vamos a los sitios y es como, venga, rápido, acaba de contarme lo que sea, que tengo que ponerme con el WhatsApp, o tengo que atender el teléfono de otra manera, o me tengo que poner con el ordenador, o tengo que buscar una aplicación, no sé qué. Entonces, todo eso, yo creo que ese café humano podría trasladarse a cualquier momento en el que podemos interactuar un poquito más con las personas y comprendernos y, sobre todo, el cariño hacia el otro, que es lo que decíamos, es la interacción, ¿no? De te estoy escuchando, cuéntame, un cafecito, ¿cómo te va la vida? Claro, prohibir el teléfono en el café Y en humano esos cafés sería humanos otra prohibimos el prohibición. teléfono. Claro. Claro, qué bien. Muy bien. buena iniciativa. Sí. Sí. Muy bien. Como la empresa al final, bueno, estas acciones son muy valiosas, pero tampoco puede tener toda la responsabilidad. Para cada empleado, ¿qué consejos podríais dar para que los profesionales vayan al final a trabajar con una sonrisa? ¿Sabes? Que se levanten con ganas. Yo traerlas desde casa ya, o sea, ya no a nivel laboral, sino a nivel vital, que cada uno vea que está vivo, que se ha levantado y sacar la automotivación también, ¿no? La motivación de dentro, creo que es esencial porque al final ese entusiasmo que cada uno puede provocarse es contagioso y cuando una emoción positiva, como decías lo del café humano, cuando ya solo haya una persona que se interactúa o que interactúa con otros de esta manera, ya contagia. Eso se expande. Totalmente. Y se expande de forma rápida porque es calidez humana y eso lo queremos todos y ahí coincidimos. Entonces pienso que el digamos, controlarse a nivel emocional en ese sentido o gestionarse y decir, a ver, esta actitud que tengo ahora, ¿a dónde está llevando? ¿A dónde me lleva a mí en el trabajo? ¿A dónde lleva mi entorno? Lo que comentaba antes. Y estar un poquito más en uno mismo y luego sentirse con confianza y sin miedo en el trabajo. Yo, bueno, como estuve trabajando también en Alemania, pues comparo también un poco en la cultura de aquí, la cultura de allí. Y bueno, allí lo que yo percibía al menos era que había mucha más horizontalidad a nivel de líder y equipo. Entonces el equipo se sentía con más confianza para hablar de tú a su jefe, digamos, ¿no? Entonces quizás fomentar también un poquito esto y no tener miedo a contar qué problemas suceden, se arreglen los problemas de equipo con más, digamos, transparencia y naturalidad, y todo eso es una conversación pues más humana. Claro, así que yo lo resumo un poquito así. Muy bien, me gusta lo que has dicho al principio de esta automotivación, es decir, buscar la motivación dentro de mí y no esperar que viniera de fuera. ¿Y qué pensáis que podríamos hacer para ayudar a estas personas a encontrar la motivación? Porque a veces no es tan sencillo, la podemos perder en el camino.
Esto es un cambio de actitud y de mentalidad y esto, claro, lleva un proceso de trabajo. Pero más allá, así, vuelvo a dar un truco de clac, es, uno, si la gente supiera lo que fastidia a los demás, que esté sonriendo, así que sonríe aunque no te apetezca, solo por lo que le va a fastidiar a otros. Eso para empezar. Segundo, echarte aceite por las mañanas y que te resbale lo que venga. Muy bien. Y tercero es que en vez de ir con a ver qué me pasa hoy o a ver qué es la que tengo hoy, ¿no? Que vamos con ese miedo, con esa incertidumbre, que nos levantemos con a ver qué aprendo hoy, sea bueno, sea malo, saquemos un aprendizaje. Y si lo llevamos con esta actitud de aprendizaje continuo es a ver qué aprendo hoy. Y de lo malo se aprende mucho. Exacto, exacto. Muy bueno. Beatriz, ¿quieres añadir una última cosa? Pues añadiría que me ha encantado todo lo que... ¿Ves? Apasionante, es que de verdad... Me has venido Sí, con me pasión encanta hoy. lo que estoy escuchando. Y sobre todo hay muchas veces en los que hay momentos duros, ¿no? Yo me voy más a esos momentos en los que no te apetece levantarte porque estés mal, porque creo que tenemos una sensación equivocada de la felicidad. Porque nosotros, humanos, ya venimos con la felicidad puesta, ¿no? Sí. Entonces nos destruimos y nos autodestruimos porque muchas veces no sabemos ni lo que queremos y muchas veces queremos lo que no tenemos. Entonces, ante esos momentos de caos, yo creo que sí que hay que tener un momento para uno mismo, pensar qué es lo que te está impidiendo a tener esa motivación y buscar las motivaciones personales de verdad, para cubrir los deseos más que las necesidades, ¿no? Porque estamos muchas veces al ras de la necesidad más que del deseo. Entonces, claro, pues ¿qué pasa? Que el día se te convierte, pues sí, me levanto y ¿en qué? Pues en otro día más, en una desidia, en un aburrimiento, en esto no es lo que quiero. Entonces así es muy difícil levantarse con un salto mortal hacia atrás. Sí, sí, sí. O poner la sonrisa, ¿no? Entonces, efectivamente, aparte de poner la sonrisa, de agradecer, de visualizar cómo quieres que sea tu día, todo lo que sabemos, hay que bajar un grado más, ¿no? En la tierra y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy así? Y que realmente, como decimos en el coaching, ¿no? ¿En qué momento estás? ¿Y cuál es el deseado y hacia dónde quieres ir? Y haz todo lo posible. Porque si no, vas a seguir en la rueda de hámster y vas a conseguir siempre los mismos resultados, ¿no? Exacto, o sea, autoconocimiento al final que va a permitir la todo esto para que me digas una palabra, todo lo que acabo de decir en 2 minutos, autoconocimiento. Efectivamente, sí. Es que lo que puede hacer el coaching, obviamente, que trabajamos resumiendo en esto. Muy bien. Para cerrar el programa, os voy a preguntar decirnos, por favor, dónde os podemos encontrar muy rápidamente, Aurora. Bueno, pues yo en mi página web, auroragarciaalcalde.com, muy facilito. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por haber venido. María. Pues también mi página web, que es www.mariaortigosa.com y en LinkedIn. Muy bien, muchas gracias también por haber venido al programa. Beatriz. Pues a mí me pueden encontrar en muchos sitios, pero aparte, sobre todo lo más fácil que es LinkedIn, que es Beatriz Sanz Pérez, Z. Genial. Ya le daré una vuelta a esto de la Z tanto, ¿eh? Tengo que buscar ahí un nombre profesional, así como un apodo o algo para... A ver, ¿no? Al siguiente programa. Pues muchas gracias por haber venido también y con esta pasión hoy. Entonces, estamos ahora cerrando el programa. Hemos hablado de cómo generar un buen ambiente laboral, de los errores que nos impiden fomentar estos espacios positivos, de las habilidades también que deberíamos todos tener para generar un clima fluido. Hemos también tratado de la responsabilidad que puede tener la empresa en la gestión de conflictos y en el clima laboral. Hemos hablado también de cómo crear estrategias de felicidad con Manu Romero. Entonces, ha sido obviamente un verdadero placer compartir con vosotras y nos vemos entonces en 2 semanas en Click Radio TV para hablar de otra habilidad. Hablaremos de algo muy diferente, pero igualmente imprescindible para todos los ejecutivos que van evolucionando en su carrera profesional y que se hacen más visibles. Hablaremos de la incomodidad a hablar en público, cómo superarla para conseguir convencer e inspirar a su audiencia. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti. Gracias.